En estos procesos disciplinarios, cabe preguntarse cuál es el estándar, el quantum de prueba necesario para determinar que un abogado debe ser sancionado. Pues el estándar es el de prueba clara, robusta y convincente. Este estándar de prueba, ha dicho el Tribunal Supremo, se exige por estar en juego el título de abogado y por ende, como he expresado anteriormente, el derecho fundamental a ganarse el sustento. Entonces, dado ello, el debido proceso exige que el valor y la suficiencia de la prueba sean medidos con un criterio más riguroso que el de preponderancia de la prueba. Este estándar de prueba clara, robusta y convincente es un estándar menos riguroso que el estándar de más allá de toda duda razonable. Menos riguroso, pero es más riguroso que el de preponderancia de la prueba. Así que es un estándar intermedio entre más allá de toda duda y la preponderancia. ¿Cómo se pudiese definir? Pues el Tribunal Supremo ha dicho que es el estándar que produce una evidencia que deja en el juzgador de los hechos una convicción duradera de que las contenciones fácticas son altamente probables. ¿Cuáles son las causas para imponer una medida disciplinaria? Pues, según hemos mencionado, el Tribunal Supremo tiene la facultad inherente para reglamentar la admisión y la separación de personas en la profesión jurídica. Y por ello el tribunal ha establecido que en vista de esta facultad inherente, el tribunal puede ordenar la separación de un abogado por motivos distintos de aquellos que para el desaforo haya establecido la Asamblea Legislativa. Un ejemplo de esto sería la actuación de un abogado en unas circunstancias no relacionadas con la profesión que evidentemente no le hacen digno de ser miembro de la profesión jurídica porque afectan decisivamente, significativamente sus cualidades morales. La separación puede darse por diversos motivos. Por ejemplo, la violación de los cánones de ética, el código de ética profesional que hemos estado viendo anteriormente en estas lecciones. Y también pudiese darse por la comisión de un delito. En cuanto a este tema, yo les mencionaba que el tribunal ha dicho, nosotros podemos separar a un abogado por motivos distintos a los que pueda decretar la Asamblea Legislativa. Pues aquí tenemos un ejemplo de unos motivos que forman parte de una ley que la Asamblea Legislativa ha establecido como causales para la separación del abogado. Hay una ley que establece que el abogado que fuese culpable de engaño, conducta inmoral, entre paréntesis malpractice, delito grave o menos grave,
en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por el Tribunal Supremo. Así que ahí tenemos un ejemplo de algo que ha dicho la legislatura, pero que el tribunal usa, evidentemente aplica, pero que no está el tribunal limitado necesariamente a solamente esas causas. ¿Qué significa para fines de esta disposición legal que les he mencionado el concepto de depravación moral? El Tribunal Supremo ha definido este concepto y nos dice que es una deficiencia en el sentido de la moral y la rectitud. La persona depravada moralmente deja de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias. La jurisprudencia tiene innumerables ejemplos de conductas que el tribunal ha dicho específicamente constituyen depravación moral. Les voy a mencionar solamente algunos ejemplos. Distribuir o conspirar para distribuir sustancias controladas. No rendir planillas. La posesión y traspaso de documentos falsificados. La falsificación de sellos, de sentencias, de firmas de jueces, de escritos judiciales. El fraude bancario. Prestar falsas declaraciones en solicitudes de préstamos, la apropiación ilegal agravada, la apropiación ilegal de identidad. Son algunos ejemplos de conductas que constituyen depravación moral. En el caso en que un abogado sea convicto por un delito que implica depravación moral, pues les había dicho, se maneja de una forma sumaria, en la que no hay investigaciones exhaustivas, pero al abogado se le concede la oportunidad de expresarse mediante una orden de mostrar causa. Pues mire, tenemos esta sentencia, exprésese, a lo mejor él es una persona que tiene el mismo nombre de usted, pero no es usted. Si la persona dijera, el abogado dijera, bueno, sí, es cierto, soy yo, esa es una sentencia, una convicción mía, pero voy a apelar dicha sentencia, pues entonces el tribunal lo que hace es que lo separa provisionalmente de la profesión hasta tanto se conozca el resultado de la apelación y advenga final y firme su sentencia. Si la sentencia adviene final y firme luego de agotar estos procedimientos apelativos, pues entonces va a proceder su suspensión indefinida de la profesión. ¿Por qué otra causa podría un abogado ser sancionado, además de violar el código de ética o de cometer algún delito de los que hemos hablado? Pues por violar la ley notarial. Un abogado que actúa indebidamente como notario puede ser sancionado como no solamente notario, sino también como abogado. No olvidemos que hay una conexión también importante entre la función notarial y el código de ética. Específicamente el canon 35 dice que el abogado al redactar documentos, por ejemplo, affidavits, debe ceñirse a la sinceridad de los hechos. Así que un notario que en la preparación y redacción de un documento
no se ciñe a la sinceridad de los hechos, es decir, dice en el documento algo que es falso, pues estaría por esa vía violando el código de ética profesional. Otra causa por la cual se puede sancionar a un abogado es por no cumplir con el reglamento del Tribunal Supremo. El reglamento del Tribunal Supremo, por ejemplo, establece la obligación de los abogados de mantener al tribunal siempre informado de cualquier cambio de dirección postal o física, y un abogado que desatiende esta obligación pues pudiese ser sancionado. Otro motivo sería la violación del Código de Ética Judicial. El abogado, actuando como juez, comete alguna violación del Código de Ética Judicial, pues también podría ser sancionado como abogado, no solamente como juez. El tribunal pudiese, igualmente en el caso de los notarios, decir, pues mire, usted hizo esto mal, pues no puede seguir ejerciendo la notaría, pero sí la abogacía. O puede decir, usted no puede seguir ejerciendo la función judicial, pero puede seguir ejerciendo la profesión. Pero también pudiera decirle, ni ejerce más la notaría, ni la abogacía, ni la función judicial, ni la abogacía. Eso queda a discreción del Tribunal Supremo. Hay varias cosas adicionales que quiero mencionarles en cuanto a este tema. También un abogado podría ser sancionado si se descubre, luego de ser admitido a la profesión, que mintió en los documentos que llenó como parte del proceso de admisión a la profesión. También quiero mencionarles que la absolución de un abogado en una causa penal no impide que por los mismos hechos se juzgue su conducta a los fines de determinar si cometió alguna falta ética de la profesión. Cuando un abogado admitido a la profesión aquí también está admitido en otra jurisdicción y en esa otra jurisdicción es sancionado por alguna violación ética, acá el Tribunal Supremo va a examinar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hizo ese abogado en esa otra jurisdicción para determinar si por esos actos el abogado también debe ser sancionado localmente. ¿Cuáles son los criterios que tiene el Tribunal Supremo para determinar cuál es la medida disciplinaria o sanción que se debe imponer en un caso? Pues el tribunal ha dicho que hay distintos factores que va a considerar, a tomar en cuenta. Por ejemplo, la reputación del abogado en su comunidad, el previo historial que pueda tener ese abogado, si esta es, por ejemplo, su primera falta, la aceptación y de la falta en sí por el abogado, de su arrepentimiento sincero, si se trata de una conducta aislada, el ánimo de lucro que tuvo en esos hechos el abogado que midió en su actuación, el resarcimiento al cliente y cualesquiera otras consideraciones, ya bien como atenuantes o como agravantes que estén presentes en el caso en cuestión. Un ejemplo de un agravante es, ha dicho el Tribunal Supremo, la demora en indemnizar al cliente por sus daños, los daños que ha sufrido por la conducta del abogado indebida, ya que esto refleja desidia, despreocupación, inacción y displicencia en el descargo de sus obligaciones éticas.